Las variedades socioculturales y los registros idiomáticos, clases y principales rasgos. La unidad de nuestra lengua castellana está bien asegurada por múltiples factores. No obstante, esta puede presentar en manifestaciones concretas diferentes variedades producidas por diferentes causas que se producen en el proceso de comunicación. No todos los hablantes de cada lugar hablan la lengua común de la misma manera. Cada persona emplea una variedad que está marcada no solo por la circunstancia geográfica, sino por la circunstancia social, como puede ser la clase, el estrato social, el sexo o la edad, y también de estilo o registro. Estas variedades se conocen con el nombre de variedades lingüísticas y pueden ser de varios tipos: variedades diacrónicas, variedades diatópicas, variedades diafásicas y variedades diastráticas o sociales. Vamos a analizar cada una de ellas a continuación. Las variedades diacrónicas, que se refieren a las variantes que ha ido sufriendo nuestra lengua a lo largo de la historia. Así tenemos el castellano medieval o el español actual. Por otro lado, tenemos las variedades diatópicas, que se refieren a las variedades geográficas o dialectos. Así tenemos el español septentrional, el andaluz, el canario, el murciano o el extremeño. Por otro lado, tenemos las variedades diafásicas o de estilo. En la situación de cada acto comunicativo hace que el hablante seleccione un determinado nivel de la lengua con el objetivo de adecuarse a sus interlocutores. Este hecho explica la existencia de un nivel formal y un nivel informal o coloquial, así como la existencia de niveles de lenguas especiales como las jergas y el argot. Os dejaré en la descripción un vídeo que hablo específicamente sobre los niveles de la lengua. Las variedades diafásicas se refieren a los usos lingüísticos exigidos por cada situación en la que el hablante o bien mide el alcance de sus palabras, como en una entrevista, un discurso o una conferencia, o bien hace un uso relajado y espontáneo del lenguaje, como ocurre al hablar con la familia o con los amigos. Las situaciones del primer grupo pertenecerían al registro formal, mientras que las del segundo pertenecerían a un registro informal o coloquial. Los límites entre ambos registros no son tajantes, por lo que se puede hablar de situaciones intermedias. Como ejemplos de variedades diafásicas analizaremos las características del lenguaje coloquial, de las jergas y de los argots. El lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es eminentemente efectivo, proyección del emisor del mensaje que transmite a través de la lengua sus sentimientos, opiniones y expresividad. Es un lenguaje centrado en el emisor, lo que explica el predominio de la función emotiva. Esta caracterización genera la aparición de los siguientes rasgos: la abundancia de palabras con valores simplemente expresivos, tales como interjecciones, formas verbales lexicalizadas, etc., como puede ser hombre, anda, vaya. Por otro lado, utiliza el empleo impersonal de tú o uno en vez de la primera persona gramatical. Por ejemplo, uno no sabe qué decir, o cuando te llevas mucho tiempo allí te aburres. También existe un uso de que enfático, pero, y otros nexos con valores semejantes. Por ejemplo, que te digo la verdad, pero bueno, y lo que tú digas. Por otro lado, tenemos repeticiones para transmitir así mayor intensidad, como es tonta, tonta, o que no y que no puede ser. También tenemos la ordenación subjetiva, por ejemplo, manías, eso es lo que tienes, manías, los adjetivos y adverbios valorativos, los diminutivos y aumentativos, así como muchos prefijos que adquieren valores apreciativos, afectivos e irónicos, como por ejemplo, es feilla pero tan agradable, o la verdad es que tiene poquita voz, o vaya niñato está hecho. Y por último, la afirmación y negación afectiva categórica. Por ejemplo, yo ni eso ni loco. O, uy, sí, supuestísimo. Así, como exagerando, utilizando la ironía, afirmación, negación afectiva categórica. En cuanto a jergas o argots, también llamados lenguajes especiales, se definen como las formas de hablar dentro de una determinada profesión. Los miembros de ciertos grupos profesionales o los aficionados a determinados temas emplean a menudo unas variantes lingüísticas para comunicarse entre ellos que son difícilmente comprensibles para todos aquellos que no compartan esa profesión o afición. Esas variedades especiales es lo que se denomina jerga profesional de los médicos, de los abogados, de los aficionados a los toros, etc.
Con el término argot nos solemos referir a las jergas específicas que emplean los miembros de algunos grupos marginales y que tienen la finalidad de no ser entendida por todo aquel que no pertenece al grupo. Por ejemplo, en el mundo de la droga, si pillas medio pollo significa medio gramo de cocaína. Coinciden todas las lenguas especiales en hacer uso del mismo sistema gramatical de la lengua común. Si bien son posibles algunas particularidades propias, caracterizándose tan solo por un vocabulario propio de sentido muy preciso, los usuarios la emplean solo para una determinada parcela de su actividad, y fuera de esta usan la variedad común. Variedades diastráticas o sociales. Las variedades diastráticas hacen referencia a los diferentes medios de expresión observados en los hablantes pertenecientes a distintos niveles culturales. En los estudios de sociolingüística se suelen establecer por varios estratos, culto, medio, popular. Los límites entre ellos nunca pueden ser claros y precisos. No solo el nivel cultural del hablante determina la modalidad del uso del lenguaje, también puede venir determinada por otros factores sociológicos como la edad o el sexo, así como por la situación comunicativa. Un hablante culto tendrá la capacidad suficiente para adaptarse a las diferentes situaciones en que se emite su mensaje. Existen varios niveles: el nivel culto, el nivel intermedio, el nivel popular y el nivel vulgar, los cuales se diferencian por el uso o la preferencia de unas determinadas pronunciaciones, unas determinadas construcciones y unas determinadas palabras. Estos niveles se encuentran en estrecha relación con la coordenada geográfica. Cuanto más bajo es el nivel sociocultural del hablante, más acusados son sus particularismos locales y al contrario. Así, el nivel culto utiliza el lenguaje con toda la expansión de sus posibilidades, cuidándolo en todos sus planos. Mantiene precisión y riqueza en el uso de los tiempos verbales y no admite relajaciones. Por otro lado, el nivel popular se caracteriza por la subjetividad del hablante. Los elementos de la oración se ordenan de forma personal, en función de las palabras que interesan poner de relieve. Abundan las muletillas, las frases inacabadas, las frases cortas, las creaciones léxicas o las hipérboles o exageraciones. También tenemos el nivel intermedio, que es menos meticuloso y rígido que el culto, pero sin llegar a la originalidad y subjetividad del popular. Es el común utilizado por la gran mayoría de hablantes y en la comunicación social. El nivel vulgar es propio de personas sin instrucción formal y de muy bajo nivel cultural. Se caracteriza por vulgarismos, usos de la lengua producidos por el deficiente conocimiento de las normas que regulan su utilización. No obstante, algunas incorrecciones están tan extendidas que no se restringen a un ámbito puramente vulgar. Entre los vulgarismos más habituales podemos citar los vulgarismos fónicos, los vulgarismos morfosintácticos y los vulgarismos léxico-semánticos. Los vulgarismos fónicos son como la metátesis o cambio de posición de los fonemas. Por ejemplo, las personas que dicen concreta o graviel en vez de croqueta o gabriel, ¿no? También tenemos otro vulgarismo fónico que es la vacilación en la pronunciación de las vocales no acentuadas, como tiniente. También existe una tendencia a la reducción de los diptongos como concencia o pacencia. Formación de diptongos de dos vocales en hiatos como Joaquín. Adición a principio de palabra de fonemas vocálicos como a radio, a moto o a foto. Y la pérdida de consonante intervocálicas como N o R, quies o paese. En cuanto a los vulgarismos morfosintácticos, tenemos el empleo del género incorrecto, como las alfileres o el afoto. También las desviaciones morfológicas de los tiempos verbales, como tuvistes, predecido o andó. Otro defecto morfosintáctico podría ser el abandono de la construcción sintáctica exigida, olvidando la coherencia gramatical o anacolutos, como yo me parece que sí. También hay concordancias incorrectas, como el empleo del verbo impersonal haber concertando con el complemento directo, diciendo había muchos coches en la calle. También tenemos la anteposición de los pronombres me y te en oraciones como me se ha perdido un libro o te se ha caído.
También en Madrid y en muchas zonas cercanas existe el laísmo, en León existe el leísmo, como por ejemplo la dije que viniera. Por último, tenemos los vulgarismos léxico-semánticos, que son el empleo de palabras con un significado impropio, como diciendo me aprendió a conducir. La presencia de arcaísmos como naide o mesmo, el uso de la etimología popular, a una palabra que no se entiende muy bien se la relaciona con otra que sí que se conoce, como destornillarse de risa, en vez de desternillarse de risa, o dolores asiáticos por dolores ciáticos, o naranjas mondarinas por mandarinas. Y también, por último, el uso de palabras tabúes como tacos e insultos preferentemente, o sustituciones eufemísticas, como no es lo mismo decir coño que decir joder, que decir recorcholis o ostras, ¿no? Conviene a tener en cuenta la que hay presencias largos dialectales propios de una zona geográfica que no tienen por qué ser considerados vulgarismos, como por ejemplo la aspiración de la S al final de la palabra en Andalucía o Hispanoamérica. Para terminar este tema hay que resaltar que aunque es cierto que son diferentes la lengua empleada por una persona de clase alta y la de clase baja, no es la clase social en sí misma la determinante de estas diferencias, sino el nivel cultural que va asociado a aquella. Asimismo, hay otros muchos factores que inciden en el empleo de un nivel o de otro, como el sexo, la edad, el ámbito de interacción social, el tema o materia sobre el que trata la conversación, la estructura discursiva o la intencionalidad.